bueno, sí es cierto, eso es un estilo de aprendizaje, otros dicen, no, eso es pura ilusión. Bueno, hay muchas opiniones encontradas y muchas opiniones a favor o en contra y otras a favor. Yo soy de las que lo ha practicado durante tantos años, lo he aplicado durante tantos años. Nosotros llevamos más de 1 millón de aplicaciones de pruebas y hoy ya lo tenemos digital. Entonces, qué cosa nos tiene que decir nuestro cerebro? Número uno es que tenemos un cerebro que está dividido en 2 hemisferios, que está dividido en 3 capas y que todo esto se comunica entre sí. Cuando hablamos de los 4 estilos de pensamiento, es porque se ha identificado que las funciones, las conexiones neuronales, justo se encuentran principalmente agrupadas en un cuadrante. Y no están solas, sino que de ahí salen las conexiones y se van vinculando con la parte creativa o con la parte de orientación a la tarea, se van vinculando con todo, se van vinculando en todo el cerebro y en todo el cuerpo. Si no, no podríamos accionar manos, piernas, ojos, etcétera, para ejecutar una tarea. Pero el centro de control, el comando, se encuentra principalmente en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, dicho lo anterior, es importante insistir o reconocer que los neurocientíficos con muchas mediciones, con muchas investigaciones, han localizado que en el cuadrante superior izquierdo que tenemos acá, el azul, si nos tocamos la cabeza, es del lado izquierdo, acá al frente, donde está el cuerno izquierdo. Entonces, exactamente ese, libertad. Entonces, es ahí donde está todo lo racional, lo lógico, lo analítico. Las personas nos enfocamos en el qué hay que hacer, qué esto, qué eso, qué tenemos que lograr, cuál es el objetivo, etcétera. Ahí nos vamos a posicionar. ¿Qué pasa con ese estilo? Eso es un estilo, digamos que son las características normales o cotidianas de más o menos. Los vamos a notar dependiendo de qué tan robustas están sus conexiones neuronales. Es decir, cuánto han practicado ciertas tareas vinculadas con ese cuadrante. Si esa conexión se ha practicado, se ha hecho un hábito, se ha repetido, pues tenemos áreas muy robustas ahí. Pero eso está muy bonito, que sea racional, analítico, cuantitativo. Pero ante la crisis, ¿cómo reacciona? Si este es mi dominante, entre los 4, ese fuera mi dominante, entonces mis reacciones, mi comportamiento va a resultar ser más frío, más impaciente, va a ser poco empático con quien está asustado, estresado. Por ejemplo, si tú eres más lógico, si eres más dominante lógico y tu mamá es más dominante orientada a personas o la relación es el rojo, tu mamá puede estar así asustada o tu pareja y tú no tienes esa empatía, entonces le empiezas a decir, no, o sea, cálmate, pues si eso no es cierto, no te lo creas, eso no funciona así. ¿Cómo se va a sentir ella? O si fuera al revés, ¿cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir invalidada, como que no le están dando la importancia porque a ella le preocupa mucho. Entonces, ese comportamiento es un comportamiento de reacción, de protección del cerebro. No es un asunto de actitud, no es que la persona no quiera ser más sensible. No, su cerebro va a protegerlo, va a ayudarle porque se ve en la necesidad de resolver, pero de resolver de esa manera. ¿Cuál es el miedo que le acompaña? Es el miedo a perder el poder para resolver, el poder para ejecutar, el poder para guiar a su familia incluso, el poder para generar recursos después de que pase esto, el poder resistirse a la enfermedad. ¿Cómo va a enfrentar eso? Entonces, ese es un tipo de crisis que dentro de una familia la podemos observar y es muy importante darnos cuenta que su cerebro digamos que se está estirando como una liga, está necesitando irse ahí para sostenerse. ¿De acuerdo? José, Bien. ¿puedo agregar algo ahí? Sí, claro. Permíteme complementar con la mirada también organizacional, porque
y yo sé que tú lo has aplicado muchísimo en organizaciones, pero es súper importante entender que los equipos están formados de tantas personas como posibilidades de mezcla de estos cerebros hay. Por lo tanto, pues que esté cargado a veces a que el principal estilo de pensamiento de un equipo, sobre todo de un área, de una unidad en una organización, sea más lógico. Si eso es así, voy a tener una tendencia a que la persona distinta, supongamos sea un relacional o un creativo, primero no lo escuche tanto porque voy a escuchar más las voces que se parecen a mi manera de enfrentar la crisis, ¿no? Y lo que voy a tener también es un equipo que va a buscar el análisis, que va a buscar la data dura, que va a querer resultados y cambios más o menos rápidos. Sin embargo, eso mismo les va a llevar en un contexto donde el poder para que se generen esos cambios no está en ello, les genere mucha impaciencia, ¿no? O frustración, ¿no? Entonces, es súper interesante porque si hay algo que nos podemos hacer cargo es de nosotros como en primera instancia, pero recuerden que todos tocamos a mucha gente, ¿no? Así como el virus COVID-19 toca a lo menos en los espacios estrechos a 5 personas, nosotros también, 5 y después a nuestros círculos que siguen. Por lo tanto, mientras más conscientes somos de aquello, mejor lo enfrentamos, ¿no? Y una cosa muy importante es que si ustedes tienen gente trabajando a distancia, este tipo de perfil, cuando es más dominante, lógico o azul o más racional, es una persona que poco se comunica, no va a estar reportando a cada rato, suele comportarse como si fuera por la libre, como decimos acá en México, ¿sí? Entonces, sin embargo, como hay un miedo presente, hay un miedo latente, es muy importante buscarle. Porque si no, o sea, es como, no, él puede y, o ella puede y no, no es cierto, hay que buscarlo. Porque ese tipo de perfiles, eso no se doblan, eso se rompen. Correcto. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, cuando nosotros los identificamos, tenemos que acercarnos, darles su espacio, escucharles y decirle, platícame, o sea, cómo te sientes. Habla acerca de eso, cuando tú quieras, yo aquí estoy, pero no dejarlo, sobre todo si está solo o está sola y es una persona muy lógica, no hay que dejarlo tan solo. No sabe pedir ayuda, no sabe decir me estoy sintiendo así, muy difícilmente lo va a hacer, sobre todo cuando es muy dominante. ¿De acuerdo? Voy a pasar al segundo, que es el verde, que tiene mucha orientación a la disciplina, a la estructura, a la tarea, a la secuencia, al orden, a cumplir con las normas. ¿Hay verdes acá en la sala ahora o no? ¿Hay algún verde? ¿Hay alguien verde? No ¿Y sé. hay algún azul? No sé. Pueden levantar la mano y hacer clic para... Si lo Tenemos personas, pero no sé si alguno, tal vez, bueno, a Libertad que la conozco sí puede tener esa tendencia más de estructura. Sí, bueno, Pero vamos a ver. el asunto con la estructura es que va a ser la persona que organiza a la familia o que organiza el equipo de trabajo y les dice, bueno, lo primero es que va a hacer un plan detallado, qué vamos a organizar, qué va a hacer, cómo vamos a enfrentar esto, qué va a pasar ahorita y va a estar al pendiente de las noticias que están fundamentadas. No se va a dejar guiar por las redes sociales. Y es posible que hasta cancele que le estén mandando a los amigos o las amigas los mensajes porque no le abonan para nada. Entonces, no se deja enganchar. Tampoco es lógico mucho, pero lógico sí se mete a buscar un poquito más. Nada más que el de estructura no mucho, sino se va a guiar por las autoridades, por lo que, o sea, se va a basar en eso. ¿Para qué? Para no entrar en pánico, porque si algo teme es perder el control, porque eso es como locura. ¿Sí? Entonces teme mucho entrar en un espacio de caos. Sin embargo, cuando esto ocurre, por ejemplo, en el terremoto o cuando hemos tenido eventos de esta naturaleza, tienden a dar instrucciones, ordenan la vida de los demás y a veces se vuelven inflexibles y poco escuchan las sugerencias de los demás. Es posible que digan, ok, está bien lo que dices, pero vamos a hacer esto. Se vuelven muy controladores y los demás los ven como en positivos, como si no se conectaran emocionalmente. Estoy hablando de esto cuando están muy pronunciados. Es muy importante saber si tengo una combinación entre el azul y el verde,
Cuando tenemos eso en la familia, esta persona se vuelve un militar en estos momentos. Sí, que Ahora, son sus pronunciados. sí, déjame hacerte una pregunta que yo creo que tiene que ver con estar en un momento de crisis. Estar en un momento de crisis es como hoy día todos los hospitales y los países, pero los hospitales prioritariamente, donde lo que hay que hacer es dar instrucciones y seguir instrucciones sobre aquello de lo cual se puede controlar, que obviamente está limitado por el espectro de tu gestión. En ese sentido, todas las cosas externas que pueden impedir que eso suceda es donde se genera el miedo al control, ¿no? Por Ajá, a perder. ejemplo, si no te llegan los implementos, si no tienes Ajá. acceso a más ventiladores, si no tienes acceso a más mascarillas, no sé, todo eso ya es algo que está fuera de tus manos, entonces digamos, un estructural se ve enfrentado con un desafío tremendo ahí, ¿no? Sí, una chica hace unos días estaba platicando con ella Uh-huh. y me decía que ella salió, pues es una joven, y estaba su papá con la esposa de su papá ahí en casa, y cuando regresó ya no la dejó entrar, porque le dijo, es que tú ya te fuiste a la calle, ¿qué tal si ya vienes contagiada? ¿Qué tal si eso? Y ya no la dejó entrar a su casa. Yeah, Se fue a la yeah, casa de una amiga. yeah. O sea, Claro, en grado extremo, entran en un miedo irracional. claro, claro. Entonces, bueno, pues eso puede pasar. Anoche estaba revisando el chat y una chica que ha atendido una coachee que está en Inglaterra me estaba comentando que ella no sabe qué hacer con su esposo, porque todo lo que ella hace a él nada le parece y están entrando en conflicto. Y eso es porque él se fue, o sea, él está haciendo el doctorado en matemáticas financieras y no sé qué, en monedas digitales. Y ella, pues ahorita no está, sí está haciendo cosas, pero está más de ama de casa, pero ella es muy, muy relacional, es muy roja, muy orientada a personas. Entonces ahorita los perfiles de los dos se han exacerbado, se han potenciado mucho y traen una de conflictos y saben, lo entienden y dicen, sí, 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 tenemos que, pero de pronto les empieza a ganar y están en conflicto muy serio y, pues ni se pueden regresar ahora de Inglaterra, ni pues tienen que estar allá. No hay de otra, ¿no? Y tienen que vivir. Entonces eso es muy complejo. Bien, vamos con el tercer estilo, que es el orientado a personas, donde este tipo de perfiles a veces no les gusta cuando yo les digo que son los más emocionales y son los que están más vulnerables en cierto sentido, entrecomillado, ante estas crisis. Y sí, sí están muy vulnerables porque se contagian fácilmente porque son afectivos, porque se preocupan por la mamá, por el papá, porque quieren ayudar a todo el mundo, quieren salvar a todo el mundo y entonces quieren ir a darle de comer al señor de la esquina y al otro que vende las flores y le quieren comprar todo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con este perfil? Como tiene miedo a perder afectos, y estos son los amigos, los familiares, mis cosas amadas, etcétera, etcétera, su expresión emocional va a ser cada vez más fuerte. Búsqueda de las amigas o de los amigos o de los papás, va a tender a regañar a los padres, por ejemplo, si hacen algo como que los quiere proteger demasiado, pero se vuelve también, casi todos nos volvemos impositivos, pero en distintas formas. Entonces, como tiene miedo a perder a la familia, particularmente a la familia, los amigos, etcétera, es una persona que lo sufre mucho, pero tiene una gran ventaja. Lo libera mucho, lo platica mucho. Claro que la gente se cansa de estarlo oyendo, pero sí lo libera. Es como un volcán, está liberando, liberando, liberando. A diferencia del lógico y del estructural que no liberan y que hay que ayudarlos para que hagan un agujero para que liberen presión. El relacional, a nivel de trabajo, a nivel de distancia, es el que más se le dificulta trabajar. Es muy dependiente, necesita las conexiones, los encuentros, el estar en el chat, que le manden, pero también se vincula mucho con las noticias. Es la que más pasa cadenas para estar bien, cadenas porque se dijo eso, cadenas porque el doctor dice aquello, el remedio que ya le apareció, tienden a hacer ese tipo de cosas cuando son muy pronunciados y más se pronuncia cuando se encuentran en crisis. En el caso del creativo,
que tiene miedo a perder la libertad, al principio, por ejemplo, si me voy al espacio del trabajo a distancia, trabajo remoto, se le dificulta la concreción, se le dificulta o sea, hacer un orden, tener una disciplina, decir, voy a empezar por el primer paso, me voy a levantar temprano, me voy a bañar y me voy a poner a hacer mi trabajo, y puede ser un creativo y que lo tenga que hacer porque trabaja en una empresa que está muy digitalizada y ya está más o menos acostumbrado. Sin embargo, sí se presenta un agotamiento muy particular que antes no tenía. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tener la elección de trabajar desde casa que sentir que ha perdido la libertad. Que a todos nos afecta, pero particularmente a este se siente enjaulado. Este es el que se siente muy enjaulado. Porque ya no tiene ese espacio para salir, para tomar el aire, y sobre todo si viven en departamentos muy pequeños donde no tienen casi espacio para estirarse, etc. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre, cómo se defiende nuestro cerebro, cómo se va manifestando a veces con conductas agresivas de diferente manera cada uno. La agresividad, por ejemplo, de lógico es muy cortante o no habla o descalifica. La agresividad del estructural es, estás con loco y vamos a hacer esto y entonces invalida a los otros. La agresividad del relacional puede ser de gritos, puede ser tú no me escuchas, puede ser así cosas por el estilo. La agresividad del creativo puede ser que sea capaz de aventar la puerta y salirse porque ya no aguanta y ya está hasta la madre. Cosa que no ocurre con los demás. Entonces, estoy hablando de qué es lo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de situaciones? Nosotros necesitamos solamente aprender a identificarlos y ayudarles. Uno, ayudarme a mí misma para estar liberando, porque ya sé que esto me está pasando. De repente, tomen en cuenta que no somos un solo estilo, pero si somos un dominante, es eso. Puede ser que yo sea lógica creativa, o que sean mis más altos, pero va a haber dos. Si tenemos tres, estamos, digamos que en la gloria, porque es más fácil, danzamos de uno a otro. Si somos cuadridominantes, eso sí está complicado, porque eso sí nos enreda. Pero si tenemos dos más altos, eso nos ayuda mucho porque dice, uno va a equilibrar al otro. El gran problema es cuando los dos son antagónicos, que tengo alto el lógico y el alto relacional. Entonces, yo digo qué voy a hacer y luego me gana la depre, la ansiedad y entonces como y luego me regaño porque ya comí y entonces esa danza la voy a traer. O entre la estructura, lo que debía hacer y luego la libertad que sí me salí o que fui a hacer cosas que no debía. Entonces, para poner unos ejemplos ahí un tanto sencillos. José, te interrumpo un ¿Sí? segundo. Mira, son las 19:41 y creo que es un buen momento también para preguntarle si tienen alguna pregunta, si quieren hacer un comentario, los que tenían su perfil o su estilo de pensamiento, o si tienen algún comentario en este punto. Creo que sería interesante para que después pasemos a lo siguiente y a las palancas, ¿te parece? Sí. ¿Hay algún comentario, se pueden ustedes mismos sacar de mute y comentar o hacer una pregunta? Si quieren la escriben o la comentan, por favor, sin ningún problema. ¿Alguien más está llegando ahora? ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar o tiene alguna pregunta? No, gracias, no por ahora. Bueno, gracias. Gracias. Ok. Ok, perfecto, súper. Entonces, nos movemos a la siguiente, ¿te parece? Sí. Ya, bien, déjame ver si esto me funciona. Ahí sí, sí. Okay. Una cosa que es muy importante es el darnos la oportunidad de conocerlos. Cuando ocurre una crisis, nuestro cerebro va a cambiar. No va a volver a ser igual. Se van a formar nuevas conexiones porque estamos respondiendo a nuevos escenarios. Estamos respondiendo a un escenario de seclusión, reclusión o como le quieran llamar, de retiro no voluntario. Entonces nuestro cerebro tiene que dar respuesta a eso. Estamos enfrentando una situación de estar durante varias horas solos o con alguien más con quien no convivíamos tantas horas al día. Estamos conviviendo con los hijos y hay quien dice, yo ya ahorita ya no tolero a mis hijos. O no tan solo tenían que hacer su trabajo, sino que además tenían que hacer tareas de la escuela.
Entonces, su cerebro se está exponiendo, nuestro cerebro se está exponiendo a una serie de estímulos y está generando nuevas conexiones neuronales para responder a estos momentos de crisis, que algunos la vivirán más fuerte, otros lo vivirán menos, pero de que hay un cambio, hay un cambio. Se generan nuevas conexiones. Entonces, es muy importante hacer ese conocimiento, porque entre más nos conozcamos, sepamos cómo estamos hoy. Si, por ejemplo, vamos con el doctor y nos toman una radiografía para saber cómo estamos hoy, nos toman unas muestras de sangre para saber cómo estamos hoy, bueno, también esto es muy importante porque el conocer cómo está nuestro cerebro hoy nos permite tomar decisiones y sobre todo ser, de alguna manera compasivos con nosotros y también compasivos con los demás. Entonces, entre más nos conozcamos, más capaces seremos de gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones con nosotros y con los otros. Será más fácil entender a los demás y convivir respetando las diferencias o dando los espacios para que se le pase, pero no que le abandone y no que termine yo peleada con esa persona. También nos da la oportunidad de comunicarnos mejor. Si los dos hacemos por lo menos esta prueba que es gratuita y vemos cuáles son nuestros dominantes, vemos por qué estamos chocando o vemos por qué nos estamos distanciando. Porque a veces cuando somos iguales eso nos hace estar chocando. Porque sí tenemos estilos de pensamiento similares, pero culturas e información diferente. Entonces, imagínense dos lógicos altos que están conversando, pero uno trae una información de un tipo y otro trae una información de un tipo, porque tienen diferentes profesiones, porque diferentes fuentes de información. Sí. ¿Ok? Y también es... Perdona, no, dale. Sí, eso nos va a permitir fluir más en lo individual y también en el equipo familia, nos va a permitir fluir en el equipo de trabajo, para aquellas personas que van a tener o que pierden negocio o que pierden trabajo, les va a permitir de una vez ir identificando si le falta algo. Por ejemplo, si no tiene muy desarrollado una parte de uno de los cuadrantes, que empiece a pedir ayuda para concretar una nueva etapa de vida. Y la mayoría vamos a encontrar que nos está haciendo falta estructura, porque en todas las aplicaciones que llevamos, es impresionante cómo ha ido bajando la estructura y eso dificulta la concreción de planes. Sí. Y ahí quiero meterme un poco con el tema de uniculturalidad y multiculturalidad que se los colocábamos porque fue una conversación que tuvimos, Josefa y yo, y es que ¿por qué nos comportamos como nos comportamos hoy día frente a una sola amenaza que tenemos, que es la misma para todos? Se da no solo porque nos estén poniendo más o menos restricciones externas, sino que se da porque yo tengo una manera de enfrentarla que tiene mucho que ver primero con mi cultura nacional, con mi cultura social, con mi cultura familiar y con mi cultura individual. Entonces, hay aprendizajes frente a los cuales yo me he ido desarrollando desde la cultura más grande, que de alguna manera me define ciertos patrones de comportamiento, a la más pequeña que soy yo y mis propios comportamientos dados mis estilos de pensamiento preponderantes. Pero estoy desafiada permanentemente a encontrarme con prácticas distintas que son comportamientos culturales distintos. Entonces, si nosotros vemos, y es digno de un análisis profundo, por lo menos a mí me apasiona mucho el tema de mirar por qué en Italia pasa lo que pasa, ¿no? ¿Por qué aumentan? Y yo puedo sacar el tema sanitario de lado porque tiene que ver a veces con el comportamiento de las personas, a quienes estamos apelando, cómo es la cultura de los italianos. Cuando yo escuché a varias personas comentar en análisis televisivo de que el relajo, lo juzgaban y lo evaluaban como un relajo cultural por parte de los italianos. Y conversando con unos amigos argentinos, yo les decía, bueno, si ustedes tienen prioritariamente, hay un argentino acá conectado, nos puede decir que sí o que no, pero si ustedes tienen esa reputación de venir del viejo continente, de venir de una cultura muy italiana, y entonces ustedes también se podrían relajar, y resulta que no, porque no necesariamente la cultura de un país, aunque tengas tu sangre o tengas, digamos, familiares y una historia, necesariamente van a repetirse las conductas. Pero lo que sí me parece increíble es que sí hay palancas que cada cultura tiene que
instalar y respetar y gatillar para cuidar aquello que nos importa cuidar, que hoy día es la sobrevivencia, ¿no? La sobrevivencia. Entonces, lo primero es la salud y lo segundo es los ingresos, ¿no? Entonces estamos en dos cosas que son tremendamente amenazantes, tremendamente amenazantes. Por lo tanto, frente a eso, las palancas que puedo tener, se las vamos a mencionar algunas más adelante, tienen que ver con lo que yo he traído culturalmente frente a fenómenos como estos. Y en el caso de Chile, y también lo compartíamos con Josefa, tenemos, por ejemplo, nuestra experiencia frente a los terremotos, ¿no? Pero aún así, nosotros, y me acuerdo perfectamente de haber estado, de cómo nosotros en Chile enfrentamos un temblor y enfrentamos un terremoto. Un terremoto para nosotros es 8.39, pero un terremoto en Colombia, por ejemplo, es 5. Eso es un terremoto. Y yo estaba facilitando con una consultoría y estaba con 10 personas que eran líderes de la empresa y ellos entraron y empezó a temblar. Entonces dije, mira, está temblando, y yo seguía haciendo lo que tenía que hacer porque era una cosa leve. Pero en mi cultura personal, en mi trayectoria y mi relación con los temblores. Pero para ello empezaron con la Operación Daisy, todos salieron, se me quedó la sala vacía sin nadie, yo era la única que estaba ahí. Entonces, en definitiva, tenemos experiencias culturales distintas y tenemos también experiencias que son personales que nos van determinando la manera en que empezamos a desarrollarnos, ¿no? Entonces, perdón, quiero mencionar eso porque creo que es relevante. José. Hay dos factores más que vale la pena tomar en cuenta. Una, la infodemia que estamos viviendo, que es la gran cantidad de información, que no es, por un lado es una gran cantidad de información, pero otra es una cantidad de información tóxica. Entonces, no todo el mundo la procesa igual, no tenemos los mismos filtros como para decir esto no lo tomo en cuenta, pero tanta estimulación, tanta información, tanta estimulación, bueno, va a afectar. Y la otra es el cómo identificar realmente el nivel de riesgo. Nuestro cerebro, dependiendo de estilos de pensamiento, la combinación o la orquestación que tenga de las conexiones neuronales, no sabe exactamente hoy cuál es el nivel de riesgo. Por mucha información que tengamos, porque vemos información de otros países, y también vemos la información de cada país, ya sea que nos vayamos a las fuentes oficiales, pero hay una sensación en cada persona de alto riesgo. Y aquí el dinero no juega. Si tienes o no tienes dinero, no juega ningún rol, sino que todo mundo tiende a contagiarse o tiene probabilidad. Incluso aquí en México se ha anunciado ha muerto gente con mucho dinero que venían de Vail y ellos se identifica como que ellos fueron los importadores del coronavirus. Entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? No lo sabemos exactamente, porque también tenemos una frontera en la que va y viene gente. Pero ese nivel de riesgo es el que está ahí latente para muchas personas. Entonces, lo que traemos más en juego ahorita, nuestro cerebro se estresa más por el temor al contagio, ¿sí? Y por el temor de que nuestro cuerpo pueda o no responder de acuerdo al estilo de vida que hemos llevado. Claudia. No sé si estás hablando, Claudia, no se te escucha. Ay, perdón. Decía que Giovanni hacía un comentario sobre los temblores, porque compartimos una experiencia similar con ustedes en México, y claro, un 7,5 para arriba, un terremoto, pero un 5 es un temblorcito. Pero en culturas que no han vivido eso, ciertamente es totalmente al revés. Entonces, bueno, voy a avanzar con esto y nos vamos a cómo... Roberto nos anota que el exceso de futuro que genera ansiedad. Absoluto. Es cierto. Absoluto. Sí. Es cierto. Por un lado tenemos el miedo. Ya no es el pasado, sino tenemos un miedo a perder ciertas cosas que ya tenemos. Pero por otro lado tenemos una ansiedad por el futuro, por algo que no sabemos qué va a pasar. Y eso de alguna manera frena. Claro. Bueno, aquí rápidamente ya les platiqué de cómo
cómo ocurren las cosas, y la comunicación es que todos los que son muy parecidos hacen clanes o se refuerzan, que lo podemos ver en el lado izquierdo. En el lado derecho vemos que cuando son diferentes, pero que están en los cuadrantes superiores o en los cuadrantes inferiores, generalmente se van a complementar. Pero donde se confrontan es cuando son antagónicos, ya sea en uno mismo o que mi pareja y yo seamos antagónicos, porque eso que nos llamó la atención, que nos enamora, después resulta que ya no nos enamora tanto. Exactamente. Y ya viviendo todos los días, o estando las 24 horas, y todavía me desenamoro. Se dice o se cree que es posible que después del coronavirus haya muchos divorcios. Y de hecho, un riesgo que tenemos a nivel de Latinoamérica es el incremento en la violencia. Y eso porque la violencia se genera principalmente en familias. Nosotros ahora que estoy haciendo con otras personas, estamos trabajando acerca de la agresividad y la violencia. Estamos identificando ciertos patrones y porque vamos a producir unos videos y unas cosas, yo creo que para junio ya van a estar. Pero de verdad es impresionante la información que podemos encontrar en esto. Y cuando el cerebro se va a esos extremos, lo que vamos a encontrar, lo que era agresividad para defenderme, para salvaguardarme, se convirtió en violencia. Porque se entra a la irracionalidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer? Desde el enfoque de estilos de pensamiento, una, tiene que ver con la información que entra a tu cabeza, la información que entra a tu cerebro. Hay que evitar noticias, redes sociales, borrar mensajes en cadena, porque las amigas muy amablemente, ya sea que te manden un pensamiento así bonito y que ames a todos tus seres queridos, es mejor que elijas qué información quieres y tú la busques. Eso es muy importante. Dosifica la información, qué información hace falta, y también ayuda a que tu familia no esté tan llena de información, porque ahorita tenemos información de que, por lo menos en México, de que si se va a separar, se van a separar los estados, de que se disuelve el pacto fiscal, de que, o sea, no tan solo traemos lo de coronavirus, sino también problemas políticos, problemas económicos, problemas de todo tipo. Entonces, ahorita hay que parar para que nuestro cerebro tenga un descanso, lo necesita, que tenga un descanso y como ahora sí hacer nuestro iglú, hacer nuestro castillo de la pureza, hacer nuestra propia cueva, de por lo menos 2, 3 días a la semana, hay que evitarlas. Hay que desconectarse. De todas maneras, vamos a regresar y va a seguir lo mismo. Es como en las telenovelas esto, va a durar un buen periodo. Luego, la conversación, muy importante, no confrontar, sí enfrentar. No buscar pelear con el otro. Enfrentar es dejar que se le pase, respirar profundo y decir, a ver, quiero conversar contigo para que podamos, para decirte cómo me sentí con aquello, cómo me sentí con eso. Si ustedes pues quieren que hablemos acerca del diseño de este tipo de conversaciones, pues díganos y con mucho gusto nos volvemos a reunir y así vamos creando comunidad, vamos invitando a más gente. Escuchar mucho, escucharte tú y escuchar a la otra persona, a tus hijos, a tu pareja. Y escuchar no significa callar necesariamente, sino darle espacio al otro para que se exprese. Puede que no estés de acuerdo, no importa, escúchale simplemente y entonces le preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿O qué te gustaría hacer? Para irnos con ese tipo de preguntas. Le podemos proponer algo, ¿quieres que te proponga algo? ¿Quieres que yo te ofrezca algo? Y podemos acordar, pero eso es muy importante, empezar a cumplir. Porque si no cumplimos, entonces no se genera una nueva dinámica y hay que crear nuevas dinámicas. Y una acción muy importante es respirar, ser conscientes de su respiración. Lo que más tranquilidad nos genera es una respiración adecuada. Y ya de ejercicios a los que quieras, porque todo el mundo te anda recomendando 20,000 ejercicios y que el fitness y que el no sé qué, elige el que quieras. Pero sí, yo solamente les pido que respiren, porque luego se suspende la respiración. Siempre en una crisis vamos a tener supresiones de respiración. Luego, actividades de mejora personal o de casa, como por ejemplo, pueden hacer el cuidado personal, el cuidado del cabello, el cuidado de la cara, el cuidado, eso que no has hecho, a lo mejor te pones tus mascarillas, al hombre también, si tienes tu pareja, ponle unas mascarillas, que se consientan mutuamente. Y empezar a hacer un plan estratégico para hacer un inventario de qué tenemos ahorita.
primero vámonos por el que tenemos, busquen en internet cómo se hace un plan estratégico, para quien no sepa, y respétenlo, váyanse poco a poco. Hay muchos youtubers que los están ofreciendo, que nos orientan, etcétera, pero hay que hacer un plan estratégico donde yo sepa qué tengo, con qué cuento, para dónde voy, o sea, qué posibilidades voy a tener. Y a veces con eso nos da también un poquito de paz porque ya estamos armando algo. No estamos así, la incertidumbre es por lo que ocurre afuera, pero también porque yo no he hecho nada. Y habrá quien diga, voy a soltar, pero un día pues suelten, no hagan nada, vean la tele o vean la cosa, pero no vean, por ejemplo, el otro día me reuní con un grupo y se pusieron a ver lo de la plataforma, de Platform. Vieron lo del hoyo, se llama la película en México, o están viendo películas que tienen que ver con cosas así, lo que estamos viviendo. No es saludable ahorita ver ese tipo de películas. Sí. ¿Sabes que una de las cosas que se relaciona justamente con el modelo que veníamos conversando con Josefa, de la autoconciencia? Primero, porque si yo no me veo y no soy capaz de identificarme en mi estilo y los comportamientos que mi estilo genera, ciertamente es muy difícil cambiar las prácticas y encontrarme con otros en un espacio reducido en el cual estoy obligado a estar, que están ciegos a aquello. Entonces, si ustedes tienen la ventaja de verse, reconocerse, son los primeros llamados invitados a desarrollar ese camino y esa búsqueda y empezar a implementarla. Entonces, cuando hablábamos de cómo enfocar esto, también tiene mucho que ver con desarrollar ciertos aspectos de osadía para el autoconocimiento, ¿no? Y ahí les quiero mostrar un poquito. José, déjame mover esto. Ahí. Ahorita que estás diciendo eso, yo creo que el sexo tántrico para las parejas le iría bien. Y sí, puede ser, sí. Claro, sí. Ahora mira, déjenme mostrarles esto que tiene que ver con el autoliderazgo, ¿no? Y el autoliderazgo pasa por un proceso que es sumamente complementario y se basa en reconocerse, o sea, en reconocer los aspectos que súper bien nos presenta y nos comparte Josefa. Pero, ¿qué es lo que yo les quiero invitar a que vean? A que ciertas palancas que pueden usar es cambiar los conceptos. Yo, por ejemplo, soy predominantemente creativa, ¿ya? Entonces, mi libertad es súper importante, pero dado el trabajo personal que yo he venido desarrollando en mi vida, mi libertad no la siento hoy día amenazada por estar encerrada en mi casa, porque disfruto mucho de mi casa y disfruto mucho del espacio que me genera, por lo tanto, aprendí a conocerla por estar tanto tiempo fuera de ella, por lo tanto la aprecio. Pero habiendo dicho eso, cada cosa que viene desde el externo y que me pudiera limitar mi libertad, esas son las que van a levantar mis primeras banderas de defensa. Pero hoy día no es así porque disfruto muchísimo. Pero ciertamente, ¿qué es lo que podemos invitarlos a ustedes a que vean o se miren, o también a sus equipos? Es cómo se aventuran a desafiar el miedo de este momento, el miedo que se apalanca no solamente en un estilo, sino que el miedo que es transversal, ¿no? Entonces yo le digo, modelen y desarrollen su osadía, modelando cosas nuevas, soñando en grande y sin limitarse, porque hoy día el cuestionamiento no es, esto no lo puedo hacer porque no puedo salir. Hay cosas que no puedo hacer, pero hay otras cosas que puedo hacer 1000 veces, que son escenarios que ni siquiera he pensado y de los cuales no me he aventurado a desarrollar. Entonces, primero aventúrate a desafiar el miedo, y es como dar un paso, y no es en el vacío, porque tenemos gente que se está preocupando de aplicar las mejores medidas en el aspecto sanitario, que nos cuiden, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para complementar aquellas decisiones. Y entonces yo tomo el desafío de decir, ¿qué voy a hacer distinto en este contexto, en este escenario, que me lleve a aventurarme a algo que me saque de este espacio de estructura que siempre he tenido, ¿no? Entonces, empiezo a hacer un camino que viene a
entender que en el espacio en que me muevo estoy llena de maestros. Hoy día muchos padres están diciendo, oye, mi hijo me está enseñando a desarrollar cosas que yo no veía, porque están llenos de ideas, ellos son curiosos por naturaleza y se aventuran desde una piedra hasta la cocina. Y nosotros ya estamos más estructurados porque estamos más educados, ¿no es cierto? Por lo tanto, es súper importante ir a reconocer esos maestros y desde el autoconocimiento y la autoconciencia, que van muy de la mano, me permiten aventurarme a eso. Entonces, si yo digo, reconozco a mis maestros, digo, despierto a mi gurú. Yo digo gurú porque es una palabra que uso, que aprendí muchísimo a darle mucha honra en India, y es que es el maestro que viene a disipar las oscuridades que a veces tenemos, ¿no? Y eso puede ser cualquiera. En cualquier persona me encuentro un gurú. No tiene que ser necesariamente Deepak Chopra ni un conocedor inmenso, y él seguramente para mucha gente lo es. Pero yo también tengo un gurú interno que tengo que empezar a escuchar, ¿no? Y para eso tengo que permitir que se despierte, porque si no permito que se despierte, ciertamente no tengo capacidad para salir más allá, ¿no? Junto con eso, tengo que tratar de ser, yo lo coloco en mantener una sola línea de comportamiento, ser coherente. Nosotros podemos inventarnos, mucha gente está diciendo hoy día, inclusive en las organizaciones con la gente que me toca conversar, es que si no fuera por el computador y la cantidad de Zoom que tienen, no sabrían que viene el fin de semana, pero aún así están usando el computador el fin de semana para otras cosas. Entonces, ¿cómo rompo el concepto? ¿Cómo genero un nuevo concepto de fin de semana? Y ahí de nuevo les digo, no se limiten a pensar, no se limiten a mirarlo de una manera tradicional, ¿no? Ok, Libertad se tiene que ir, creo, ¿no? Gracias, que estén muy bien. Ya estamos unos minutos, vamos a quedarnos. Si tienen algún problema nos avisen. Muchas gracias. Gracias, bye bye. Gracias, que estén muy bien. Y entonces, ¿cómo desarrollamos? Vuelvo a tomar el tema, a ver, voy a ver si alguien más está. Gracias. Ok, eras tú, José. Entonces, en la autoconciencia implica despertar. ¿Para qué? Para obviamente empezar a escucharnos, y eso lo destacó muchísimo la José recién. ¿Cómo escucho mi cuerpo? Identifica dolores y reconoce nuevas flexibilidades. Si yo sigo practicando lo mismo, no me conozco ni en mi restricción ni en mi posibilidad, ¿no? Reconoce el miedo, la rabia y la frustración en ti. Cuando aparece, tienes que empezar a observarte todo el rato y estar observando tu comportamiento y el lenguaje y los tonos. Si ya tienes esto y tienes un mapa donde te dice tu estilo de pensamiento funciona desde la amenaza del control, del poder, de la libertad, de los afectos, entonces ya puedes reconocer un ámbito por donde podrías reaccionar. Eso ya es tener conciencia, eso ayuda muchísimo a que cuando enfrentes a un ser querido, por ejemplo, a una persona del estilo relacional, cuyos afectos se ven amenazados por esto, lo podamos entender y tú mismo te reconozcas a ir reaccionando o a veces sobre reaccionando. No es que encontremos un solo factor en la sobrereacción, hay muchos factores, pero nosotros somos el único factor que permanece, por lo tanto podemos reconocerlo, ¿no? Y eso es súper importante. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? A, obviamente, crear algo nuevo, a la autonomía, y este es un camino, a la autonomía para implementar ciertas resoluciones conscientes, ¿no? Y yo esto lo llamo una resolución consciente, es decir, voy a hacer tal cosa conscientemente y me siento en total capacidad para hacerlo, por lo tanto empiezo a generar, por ejemplo, un nuevo normal laboral y un nuevo normal familiar. Es un escenario distinto al que teníamos. Si nos apegamos al que veníamos trayendo, voy a empezar a tener mucho más choques dependiendo de los estilos de pensamiento que tenga en casa, o mucho más choques dependiendo del estilo de relación que tenía con mi jefatura o mis pares. Entonces, se habla mucho, vamos a volver a la normalidad. No vamos a volver, vamos a generar una nueva que ojalá sea muy distinta a la anterior, un punto 5, mucho más generosa en afectos y relaciones. Esta es mi mirada ciertamente, pero donde pongamos realmente la inversión de tiempo y afectos donde consideremos que es más valioso para nosotros, ¿no?
Y definir nuevos espacios individuales y colaborativos en la casa. También es romper un espacio de estructura, pero ese camino y esa claridad que se logra para poder ser autónomo viene de un camino de despertar, ¿no? Y al final yo digo, bueno, ¿para qué? Para tener claridad mental. Este es un camino que no sé si es más largo o más corto, va a depender de todos nosotros. Pero distinguir nuestra capacidad de vivir balanceados, de dar una respuesta en paz, de dar una respuesta respetuosa, con afecto, ponderada, ¿no? Yo diría que la ganancia más grande que podemos hacer en este periodo de autoaislamiento y de estar mirándonos permanentemente, porque las ganancias después van a llover a todo el mundo, cuando yo vuelva al trabajo físicamente, cuando esté en mis clubes, mis reuniones, mis amigos, mi gimnasio, mis relaciones, ¿no? Entonces es muy importante en este punto distinguir lo que me trae paz y hacer de ese espacio un espacio ritualístico, o sea, ritual. Yo sé lo que me trae paz a mí, por lo tanto lo incluyo una vez al día mínimamente en mi vida y parto con ello en la mañana. Me duermo más temprano, como sano entendiendo que yo sé que hay balances alimenticios que van a generar más aceleramiento en mi cuerpo y otros menos, y que me van a generar muchos beneficios de autoinmunidad. Y meditar, ¿no? Yo lo coloco como una práctica porque la meditación no es cerrar los ojos y estar 20 minutos haciendo OM, sino que es respirar con los ojos abiertos, cerrados, pero en absoluta dedicación a ese espacio que es tuyo. Y de ahí puedes ir aumentando, como dice la José, hay montones de recomendaciones online que ustedes pueden tomar, pero lo interesante es elegir aquella que les vaya haciendo más sentido. Bien, Roberto, que estés muy bien, gracias por venir. Entonces, Gracias. las palancas culturales tienen que ver, porque este es solo el modelo de lo que yo miro en mí. En otra oportunidad tendremos la posibilidad de ver cómo yo impacto desde una palanca cultural, organizacional, a mis equipos, o familiar a mi familia. Esta es otra conversación que podemos sostener después. Pero esto es solo para estar mirando el impacto que yo genero en mí y el cambio que yo puedo generar en mí, ¿no? Entonces, y esto tiene mucho que ver con mi experiencia, que comenzábamos la conversación con eso, con la José, mi experiencia en los viajes. Yo he hecho cosas muy osadas en los viajes, que mucha gente las ha juzgado como arriesgadas. Y este mismo ejemplo que da la José de arrendar un Airbnb en un barrio que nosotros desconocíamos, cuando ya sabemos el entorno, inmediatamente te determina tu próximo paso, porque la próxima vez que salíamos en la noche íbamos diciendo allá en New Orleans, uy, parece que tenemos que ir más alerta, no nos volvamos tan tarde, pero entró algo externo cuando estábamos ingenuas y absolutamente caminábamos desde la inocencia, íbamos osando con mucha libertad a caminar, y caminamos muchísimo, me acuerdo, a la ciudad, a la parte central de la avenida central, íbamos y volvíamos, con una libertad de también conocernos a nosotras mismas y cómo podíamos enfrentar las posibles amenazas. Entonces este camino estaba ahí, es parte de lo que he hecho, yo creo, parte de todo mi recorrido. Entonces, ¿qué más que poder compartirlo y que cada uno se vaya evaluando en cómo lo va desarrollando, ¿no? Hay una pregunta por ahí, voy a rescatarla. Ok. Bien, Giovanni, que dice, me llena la idea de comentar algo, Clau. una visión interna y de cambio. Gracias, Giovanni, sí. Dame la oportunidad de comentar algo. Sí, por supuesto. Estábamos hablando, incluso lo platicamos Claudia y yo, que las 2 semanas antes no íbamos a empezar con ninguna actividad, porque todavía estábamos con ese shock y ese encuentro bueno, pues, todavía es divertido, todavía empieza a ser denso, etcétera, estar en casa. Todavía no nos caía el 20, todavía no nos caía, no teníamos conciencia de lo que esto iba a implicar. Y nos dijeron, van a ser 2, 3 semanas, tal vez 4, y listo. Pero hoy que escuchamos las noticias y que estamos hablando que esto se va a prolongar a mayo, entonces ya cambia la perspectiva, ¿sí? El hacer un stop reflect, el hacer una pausa. Ya estamos en pausa de unas cosas, pero hoy hacer una pausa en serio, de decir, a ver, tengo que reacomodarme, ya el impacto, el guamazo ya pasó,
ya me ocurrió, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir estas próximas semanas? Porque estamos hablando prácticamente de 6 semanas, que se dice fácil, pero vamos a entrar en esa etapa y conviene darle un movimiento a esta dinámica que traemos ahora. No es conveniente seguir con la misma dinámica. Ahorita cuando decía Claudia, pues hay que ser osados, sí, hay que ser osados para hacer algo dentro del espacio donde estamos. Claro. Vamos a hacer cosas que no habíamos hecho antes. Entonces, conviene y insisto, la planeación estratégica. Sí. Y ahí las palancas de entender cuáles van a ser nuestros grandes desafíos o los puentes que vamos a tener que cruzar. Porque, por ejemplo, si yo quiero sistematizar o quiero estudiar 3 cosas y yo vengo desde el lado creativo y me voy a hacer una agenda, pero las 3 cosas más lo que hago normalmente ya me superó, ciertamente me voy a poner expectativas mucho más allá de lo que un creativo puede generar o puede establecer. Entonces tengo que partir por un hábito pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Y desde ahí empezar a sumar. Pero lo que sí tengo que empezar a entender, y por eso la autoconciencia y el autoconocimiento es tan claro para ver cuánto tú te resistes al cambio, es que no voy a poder volver a exactamente lo mismo. Y ojalá no sea así. ¿Por qué? Porque es como en Estados Unidos, que están viviendo la primavera en el hemisferio norte, ellos hablan mucho y viene de una práctica judía, de hacer una limpieza que se debe haber hecho justo los días antes de Semana Santa, que se hace la limpieza de primavera, se le llama. No sé si ustedes lo tienen allá, José, en México. Entonces uno dice, la limpieza de los closets, voy a ordenar los closets, voy a hacer que pase, yo lo hago con cambio de temporada en Chile, de invierno a verano, voy a sacar mi ropa y siempre limpio, ¿no? Bueno, esa limpieza hoy día es una oportunidad para cambiar las habitaciones, para explorar, que lo tengo que hacer todo al tiro por ningún motivo, porque hay familias y hay espacios que no voy a poder movilizar al ritmo, ¿no es cierto? Entonces es exactamente lo mismo que nos pasó yéndonos a trabajar a la casa. Esta realidad se nos instaló en la casa y tuve que hacerme cargo de aprender una plataforma nueva, de entender cómo funciona, de entrenar a los niños en matemáticas, de ayudar a picar a lo mejor la cebolla y de además alimentarnos todos juntos y acordarme que me tengo que poner la mascarilla para salir. Entonces, son muchos los cambios. Por lo tanto, es muy importante reconocernos hasta dónde puedo llegar y qué puedo administrar, ¿no es cierto? Así es. Sí. Bueno, miren, aquí hay otra persona, no sé, Leticia, que viene en un horario, pero le vamos a dar la bienvenida. Y con eso nosotros queremos, la verdad, solo comentarles que es parte de la conversación y queremos hacerla lo más activa posible. Tenemos unos minutitos para comentar, les voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan, por favor, se sientan en la libertad absoluta de comentar y hacer, de cómo se lo están viviendo, ¿no? No sé, ¿quieres que coloque esto, José, para que la gente lo tenga? Solo si alguien quiere llegar a la página para hacer su prueba, Claro. de aquí lo puede lograr. Sí, lo puede hacer con el código de barras. Con el QR, ¿no? Ajá. Sí, ya, bien. Entonces voy a sacar de compartir pantalla para que nos veamos. Y bienvenido a todos los que no habíamos visto. Y la pregunta para ustedes, por favor, es cómo ustedes lo están viviendo, qué comentarios tienen, qué preguntas tienen para nosotros. Cuando quieran se pueden activar el micrófono con la barra espaciadora y si no lo sacan de mute. Los voy a sacar a todos de mute entonces. No sé si puedo, pero estoy tratando. Aprovechen para hablar. Ya en su casa los han tenido callados. Aprovechemos. ¿Nadie quiere hablar? Qué Bueno, tímidos pues yo son. me voy a anotar a hablar tantito.
Muy Primero bien. es un gusto poderlos saludar a Claudia y a Josefa Hola, Vivio. desde Mexicali. Mm. Voy llegando ahorita de la ciudad de Tijuana, tuve que salir y entonces me tocó nada más ver un pedacito de conversación y un ratitito más. Tengo otra conexión, y ya saben que es lo de fórmula ahorita de poderse estar conectando y por lo menos irnos interrelacionando y saludándonos de perdida porque no lo podemos hacer. Me da gusto verlas y pues excelente exposición. Lo que me tocó, aunque Josefa, Claudia no te deja hablar muchote, te deja nomás puros pedacitos, pero pues es un gusto saludarlas y pues estamos en contacto. Ojalá cuídense todos y Muchas todos. gracias, Vivio, que estén muy bien. Gracias. Bien. Yo sé que aquí en la sala hay gente que conoce de neurociencia y también está ayudando y acompañando a organizaciones y a ejecutivos, y a lo mejor nos podrían comentar, ustedes mismos en su rol, nos podrían comentar cómo enfrentan primero que nada, esta información y qué les hace sentido, que pudieran llevar a cabo, a desarrollar, ¿no? O para sí mismos, que en el momento que vieron su perfil o que hicieron la prueba, qué cosa les ha aportado y qué han hecho con eso. Gracias, Ana. Hola a todos. Gracias, Josefa y Claudia. Y mira, yo encuentro que la cosa muy interesante en su presentación, ambos, es esperanza, ¿no? La esperanza de nuestro cerebro. Como tú dices, Claudia, la importancia de las personas a tomar tiempo para el autoconocimiento, ¿no? Es sumamente importante. Y Josefa, lo que tú mencionaste sobre la neuroplasticidad, que nos ayuda en nuestra mindset, tener un mindset de crecimiento, ¿no? Y a mí me alegro ver evidencia de la neuroplasticidad, de cómo personas que normalmente están en un estado de decir, yo no puedo cambiar, yo no estoy acostumbrado de usar tecnología, y está aprendiendo nuevas habilidades. Como personas, yo tenía una persona de 80 años ocupando Zoom, viviendo sola. Entonces, qué rico que estamos abriendo caminos para que nuestro cerebro pueda hacer lo que puede hacer. Entonces, muchas gracias por hoy día, por este momento de pensar y usar nuestro cerebro. Muchas gracias. Súper, gracias, Fiona. Bien. No sé si alguien más quisiera comentar. Anita María. Te pregunto a ti porque te conozco. Permíteme que te pregunte, pero si no, está bien. Bueno. Bien, está. Mira, y parte de la conversación, y es cierto lo que dices tú, Fiona, me encanta tu mirada, que es como, sí, ciertamente esperanzadora, porque uno es ciego al tono a veces de lo que busca, ¿no? Porque nuestra búsqueda cuando conversamos con Josefa es poner arriba de la mesa, desde lo que sabemos hacer y lo que conocemos, algo que sea tangible, ¿no? Que te tangibilice tu propio crecimiento o tu propia lectura de por qué estás haciendo lo que haces o cómo lo haces hoy día. Yo particularmente, que soy una enamorada de India, y la José lo sabe y la Fiona también, parte de mi proceso personal fue osar cambiar absolutamente partes completas de mi vida, y eso me ha traído mucha paz. Por lo tanto, yo llegué, y les cuento brevemente, pero yo regresé de India el 14 de marzo a Chile, que un día después cerró prácticamente sus fronteras, 3 días después, y India hizo exactamente lo mismo. Entonces, llegué en un momento muy, muy interesante de la vida de dos países que estaban empezando a enfrentar esta pandemia de maneras distintas,
y lo bueno es que no me quedé en el limbo, sino que logré llegar a uno de los países que más amo. Entonces, el enfrentar, el traer el conocimiento que yo venía, con la exposición que venía, exposición de conocimiento, de noticias, de lo que estaba pasando en Asia, me hizo enfrentar acá con mucha tranquilidad, porque allá los países ya habían pasado por la fase 4 y nosotros recién estábamos entrando en una fase 2 o 1. Entonces, tranquilidad es la que yo digo, ¿cómo la contagiamos? Porque no te la puedo contagiar tocándote. Ojalá se pudiera, pero no, pues, entonces estas son algunas de las herramientas y las que conocemos nosotros que podemos compartir, ¿no? Sí, de eso se trata. Sí. Y de verdad, digo, tú que ya venías de allá, se experimenta distinto. Sí. Sabemos que esto va a pasar. Y al que Sí. le toque, hay un dicho, ¿no? Que todos conocemos. Dice, cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no te toca, ni aunque te pongas. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que estos días los disfrutemos, nos encontremos y fluyamos con eso de la mejor manera posible. Va a haber momentos así donde entramos en tensión, solamente reconocerlos. Yo luego les digo, sí, a mí también me pasa, y si me siento así, que lo comenté, incluso fue con Ovidio, que de pronto me manda un mensaje en la mañana, cuando fue el sábado creo, y me dice, Bonita, recuerda que te quiero mucho. Y yo, así me pegó, y de pronto se me empiezan a salir las lágrimas. O sea, si me lo hubiera puesto en otro momento de mi vida, no lo siento igual. Pero le digo muchas gracias, no sé qué. Pero ese detalle, y al rato 2 personas más me ponen lo mismo. Y de pronto apareció el pensamiento, bueno, ¿se van a morir ellos o me voy a morir yo? Y no tenía que ver ni con una cosa, con otra, ¿no? Sino cómo van apareciendo esos pensamientos que a veces los quisiéramos anular. Pero el cerebro tiene su magia, tiene su propia energía, tiene su propia vibración, y nosotros tenemos que alimentarlo con una información más saludable, con pensamientos más saludables. Sí. Y esos que llegan, pues sí, llegan, pero hay que dejarlos que pasen. No hay que cancelarlos, hay que fluir con ellos. Sí. ¿Sí? Pues por Bien, mi entonces, parte, sí. Sí, por mi parte, pues muchísimas gracias a quienes se conectaron. Si les gustó, compártanlo con más personas. Claudia lo va a subir a nuestras redes, lo vamos a tener en nuestras redes. Creo que vale la pena el que vayamos nosotros de alguna manera haciendo otros, preparándolos para la siguiente etapa, porque viene, digo, Chile y México, vamos ahí más o menos en las fases, pero viene una etapa de zambullita. Y creo que si estamos juntos, busquen a la gente que ustedes piensan que no los necesitan. Sí, por lo menos un mensaje, por lo menos una llamada, ¿cómo estás? Siempre va a ayudar. Siempre va a ayudar a las personas. Sí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos ustedes, pero vamos a tener una presentación gráfica, ¿no? Sí, ¿Claudia? sí. Marcelo nos va a compartir algo. Dale, Marcelo. Para que... Estoy tratando de encontrar... Mientras tú lo encuentras, yo quiero sumarme a lo que dice Josefa. Y sí, hagan el test, les va a ayudar mucho. Gracias, Walter. Y la verdad es que efectivamente hoy día lo que tenemos que hacer es principalmente estar conectados con nosotros y con los afectos, porque la velocidad con la que veníamos viviendo no era sostenible. Y yo creo que eso es lo que nos está tratando de mostrar este pequeño virus, ¿no? Necesitamos parar. Y para parar tengo que empezar a conectarme con cosas que antes no lo hacía. Y es un gran regalo, no les puedo explicar el gran regalo que es parar, ¿no? Así que, Marcelo, tú dime cuándo. Ahora, en este vi. momento estoy compartiendo. Ya, ¿no lo vemos todavía? Dime tú. Ahora empezamos a ver para que se lleven una pequeña imagen. Ahí está duplicando. Súper. Sí. Tú lo estás manejando, ¿no? Listo. Listo, ya. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Lo ve el resto?
Ahí, Sí. Ya no se ve. Ahora ya no se ve. ¿no se ve? No, ahora no tengo una raya Ahora blanca en sí, el medio. ahora ¿No? sí. ¿No? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve. ¿No? Sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, este lo vamos a poner a disposición. Es la obra de arte de Marcelo. Y no sé, Marcelo, si quieres decir algo tú. Ah, lo que más ¿se escucha? Sí. Sí, Sí. sí se escucha. Sí. Primero agradecimiento por ilustrarnos de esta forma. Es muy interesante el tema de entendiendo el modo como está configurado el cerebro y cómo reacciona frente a la crisis. Es tener una suerte de receta, mapa o brújula Mm, de qué hacer para poder ayudar a esta nueva plasticidad neuronal. Para la reconfiguración es muy esperanzador tener una brújula a través del modelo del autoliderazgo. Yo sé que una pega que demora toda una vida, ujú, pero por lo menos sabes que existen tips, que existen sí, focos de cómo trabajarnos en virtud de la foto que ya nos sacamos gracias a los 4 estilos de pensamiento. sí. Entonces, es como decía, eh, como decía una participante, Fiona, decía, es esperanzador que, que primero nos conozcamos y que segundo que podamos hacer algo con ese conocimiento. Así que me siento más tranquilo sabiendo que existe un camino, que no estoy en el Súper. limbo. Sí, claro. Eso, Buenísimo. así que gracias. No, gracias a ti, lindo trabajo, bello, gracias. Muchas Se los gracias. vamos a compartir, el video también lo vamos a subir al canal YouTube y por las redes para que lo vuelvan a revisar. Los que no han hecho su demo, hagan el demo y si después quieren, lo pueden hacer más completo porque pueden tener los dos estilos más preponderantes en un formato más completo, ahí van a tener acceso para la página de Josefa para que lo vean. Por mi lado, pucha, agradecerles que hayan venido y hayan sido partícipes de esta conversa. Muchas gracias y sigamos en contacto porque lo importante es seguir conectados hoy día, no desconectarnos por ningún motivo. El mundo está en pausa por ahora y nos está esperando cuando salgamos mejor. Anita, La verdad es que el mundo está en pausa y en realidad no está en pausa. Es como una dualidad con sí, la cual tenemos que vivir. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ana, Fiona. No sé quiénes más están por acá, sí. quienes nos siguen acompañando. Anita, hola. Este, Ovidio, Hola, hola. Ana María Samanillo, la Ana, Caro, la Andrea Villegas. Puras capas, Muchas gracias. Andrea. puras Muchas capas, gracias, Andrea. puras Eh, capas. Pues por favor avísenle a más personas para que nos acompañen. La Sí, próxima yo creo que la vamos a hacer un poco más corta sí. para que todo el mundo, porque casi siempre se organizan. Hoy están pensando, no, es que todo se tiene que hacer más corto, es que todo se tiene que hacer más corto las presentaciones y tenemos que hablar en un minuto y tal. Bueno, Bueno, vamos a hacer la próxima, vamos a procurar hacerlas de 1 hora. ¿Te parece, Clau? sí, claro, de todas maneras. Para ir acompañando y vamos haciendo una comunidad. Y Sí, ustedes nos van a ayudar a eso. sí. Claro que Gracias sí. por todo, que estén súper Muchas bien. Gracias a Muchas Que ustedes. la pasen gracias. muy bien. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias Chao. a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a Las ustedes. quiero. Yo Hasta igual, luego. Gracias, ella, igual. que Bye, esté muy Marcelo. bien. Bye, Ovidio, que todavía está ahí Que esté muy conectado. bien. Anita, Hasta gracias luego, por Vivi. todo. Chao, Gracias. chao. Voy a cerrar la plataforma. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Bye. Bye. Thank you. Take care. Y ahí se fueron casi todos.